Hermanos amados, hoy el tema es acerca del padre, de los padres de familia. Mire, la relación padre e hijo es una relación santa. La relación padre-hijo. Hoy nos vamos a enfocar en la relación padre-hijo. El mes pasado estuvimos hablando de la relación de madres, o sea, de la figura de la madre. Hoy vamos a hablar en este momento del padre. Yo a veces le digo a Marta, medio me baileo ahí con ella. Cuando voy a las tiendas le digo, mi amor, en todas las tiendas a las que vamos, pura ropa de mujer. Puras cosas de mujer. Oiga, ¿a poco no es cierto? Usted va a una tienda, a la que diga usted, casi hasta la de hombres, pero va a una tienda del mall, de Walmart o Kmart y todas esas publicidades, y ¿de qué tamaño es la sección de los varones, hermanos? La sección de los varones, usted nomás da un vistazo y ya vio todo. La sección de las mujeres, usted se pierde allí, ¿verdad? Tiene que estar llamando por teléfono, ¿dónde andas, mujer? ¿No? Eso es cierto, pero hoy vamos a hablar de la cuestión de varones, del varón. La relación padre-hijo es una relación santa. ¡Qué maravilla, qué interesante que Dios se revela en su palabra como Padre, Hijo, Espíritu Santo! En la Trinidad que la palabra del Señor nos muestra, nos revela al Padre, nos revela al Hijo y al Espíritu Santo, y nos da una relación allí de padre e hijo tremenda, perfecta. De hecho, podemos nosotros hablar que tenemos un Padre perfecto en el Señor y que Jesús es el Hijo perfecto. Hay un párrafo en la Escritura, allí en Juan capítulo 8, versículo 29, que me llama mucho la atención y dice: porque el que me envió, dice el Señor Jesucristo, Juan capítulo 8, versículo 29, porque el que me envió conmigo está. Escuche, estas son palabras de Jesús. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que ¿qué? Lo que le agrada. Jesús está hablando como hijo, en su calidad de hijo, y con una certeza absoluta: el que me envió. ¿Quién me ha enviado? ¿Quién lo envió al Señor? ¿Quién envió al Señor Jesús? El Padre. Y el Señor Jesús dice: el que me envió. ¿Qué dice? ¿Me dejó solo? No, el que me envió conmigo está. Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Pero luego chéquese la otra frase. ¿Por qué, hermano? Porque yo hago siempre lo que ¿qué? Lo que a Él le agrada. Qué enseñanza tan grande, tan importante, tan profunda para usted y para mí. Porque yo hago siempre lo que ¿qué? Lo que a Él le agrada. Ahí ya hay una enseñanza para usted y para mí. Si queremos esa comunión con el Padre, si queremos fortalecer esa relación con el Padre, ¿en qué posición debemos ubicarnos? De hacer siempre lo que le agrada ¿a quién? A Él. A Él. Yo hago siempre, dice el Señor Jesús, lo que a Él le agrada. Y entonces esa relación del Padre y del Hijo es una relación de Padre perfecto e Hijo perfecto. Y en el Mateo capítulo 11, 27, que es otro párrafo conocido por todos nosotros, dice el Señor Jesús, Mateo 11, 27, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Está conmigo? Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Hijo sino ¿quién? El Padre. Definitivamente. El papá va a tener todos los elementos para saber: aquel es mi hijo. Aquel que viene allá es mi hijo. Por la manera de caminar, por la manera que inclina la cabeza, no sé, por la manera que mueve los pies hacia un lado, no sabemos, pero los padres siempre conocen a los hijos. Es más, pueden ser
gemelos, idénticos, ¿verdad? Y sabe quién es quién. Sabe quién es quién. Pero en este párrafo dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y luego dice, ni al Padre conoce alguno. ¿Quién es el único ser que conoce al Padre completamente, perfectamente? El Hijo, hermanos. El Señor Jesús. Pero luego al final del versículo vuelve a decir otra frase que usted y yo necesitamos contemplar. Dice, y aquel, ¿a quien qué? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo vamos a conocer tú y yo a nuestro Padre eterno? ¿De qué manera vamos a lograr usted y yo conocer a profundidad a aquel Padre en cuya mente y en cuyo corazón nosotros estuvimos desde antes de la fundación del mundo? Sino a través del Hijo, a través de Jesús. Así que nosotros cuando venimos a este día y a este momento y a este tema, tenemos que ubicarnos de que la relación Padre-Hijo es una relación perfecta, es una relación santa, es una relación de obediencia, es una relación que cuando hablamos de la Trinidad y de Dios Padre y Dios Hijo, hablamos de algo que tiene que ser revelado a nosotros por el mismo Hijo de Dios. Es el Hijo. Es el Señor Jesús cuando viene a este mundo y cuando viene a tu corazón que te empieza a decir, esta es la comunión que se puede tener con el Padre. De esta manera te puedes relacionar con el Padre. En la vida que nosotros llevamos en este mundo, hermanos, muchas ocasiones nuestras relaciones con nuestros padres son tan quebrantadas. En la vida nuestra, en este mundo, la manera que nosotros vivimos con nuestros padres a veces son tan dañadas. ¿Por qué? Porque la paternidad que ejercemos aquí en el mundo es una paternidad muy distorsionada en muchas ocasiones, muy limitada. ¿Quién nos enseñó a usted y a mí a ser padres antes de serlo? ¿Quién nos enseñó? Y aun cuando nos hubieran dicho, mira este consejo, mira lo otro, ya cuando estás adentro es otro boleto. ¿No es cierto? Pero lamentablemente empezamos a vivir, empezamos a pasar nuestro tiempo con muchas limitaciones en nuestro desempeño como padres y dañamos los corazones de los hijos y creamos amarguras, creamos situaciones muy difíciles que luego crean relaciones muy difíciles. Y por eso tenemos muchas ocasiones padres que no pueden ver a los hijos e hijos que no pueden ver a los padres porque no hemos sabido cómo ejercer nuestra paternidad. Pero el Señor Jesucristo nos habla acerca de que nosotros podemos conocer al Padre solamente a través de Él. Y cuando conocemos a nuestro Padre Celestial, entonces empezamos a conocer también la manera de conducirnos como padres. ¿Cómo es que nosotros podemos ser los mejores padres? Ahora déjeme compartir con usted, amado hermano, 3 maneras en las que yo creo que podemos ejercer o que se puede ejercer la paternidad. Yo observo 3 maneras principales en que se puede ejercer la paternidad. La primera es la paternidad por imitación. La paternidad por imitación es aquella en la que el hijo tomará los patrones de conducta de su papá. Solamente por observación. El hijo se desarrolla con su padre, ve cómo vive papá, ve cómo habla papá, ve cómo trata papá a mamá, ve cómo trata papá a la hermanita, a los hermanitos, y el hijo va aprendiendo cosas de todo tipo, pero las va asimilando. Y cuando el hijo crece, se dé cuenta o no se dé cuenta, empieza a imitar patrones de conducta, porque él así lo observó, porque él así lo vio. Mire, hay un ejemplo muy interesante, hay muchos más, pero le voy a tocar un ejemplo de esto, de cómo en ocasiones nos convertimos en padres por imitación y por lo tanto también trabajadores por imitación, hermanos por imitación, hijos por imitación.
pero en este caso padres por imitación. Vea por favor en Primero de Reyes capítulo 22, versículos 51 y 52. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 51 y 52. Aquí nos habla de un rey. Capítulo 22, Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 51 y 52. Nos habla de un rey. Dice, Ocosías, ¿ya lo tenemos, hermanos? Dice, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años. Y vea lo que dice el versículo siguiente. E hizo lo malo a los ojos ¿de quién? De Jehová. Sígalo leyendo. Hizo lo malo delante de Jehová, siguiendo el ejemplo ¿de quién? De su padre y de su madre, y también el ejemplo de Jeroboam, otro rey por allí, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías tenía a su papá era Acab. Acab fue un rey malo, sumamente malo, dentro del pueblo de Israel. Ocosías aprendió a ver a su papá, actuar a su papá, lo vio actuando, lo vio gobernando, lo vio haciendo cosas, lo vio dejando de hacer cosas, vio cómo actuaba Acab, cómo actuaba su papá, y entonces él fue absorbiendo de él esos patrones de conducta, esas maneras de conducta. Y llega un momento, hermanos, en que el individuo, el varón, simplemente sin darse cuenta, asimila todo eso y llega a imitar esas formas de ser. Ocosías reinó igual que Acab e hizo lo malo delante del Señor. Seguro que Acab no le dijo, usted tiene que ser un rey malo, usted tiene que ser un hijo malo. No hay necesidad. Simplemente Ocosías veía a Acab, su conducta, su forma de ser, y la aprendió. ¿Se han dado cuenta que los hijos de repente hacen cosas extrañas? ¿Por qué un hijo va y agarra los zapatos y le está tratando de poner cosas adentro, ¿no? Papeles o trapos? ¿Por qué? ¿Por qué un hijo va más o menos a tomar esa conducta, a hacer eso? Pues porque ve a papá cuando llega y se quita los zapatos, se quita los calcetines y mete los calcetines en los zapatos. A lo mejor porque la esposa le enseñó, ponga los calcetines en los zapatos, pero es otra cosa. Pero él ve que papá mete calcetines en los zapatos y pues él va a meter algo en zapatos. Pero el papá no fue y le dijo, hágalo así, simplemente está observando. Entonces una manera de llegar a ser padre es por imitación. Pero ¿cuál es el riesgo de ser padre por imitación? Los mismos errores que cometió mi papá, yo los voy a cometer. Si yo soy padre por imitación, lo más seguro es que voy a tratar a mi mamá como mi papá la trataba. Y si él cometió errores, yo los voy a también cometer. Porque eso es lo que yo tengo engranado en mi corazón. Eso es lo que yo tengo engranado en mi mente. Ese es el peligro de ser padre por imitación. Hay otra forma de tratar de ser padre. Yo la llamo la forma racional, o el modelo racional o intuitivo. El modelo racional o intuitivo es aquel modelo en el que uno como persona que ya está creciendo, llega a su adolescencia y a su juventud y empieza a observar y a decir, cuando yo sea grande, yo no voy a ser como mi papá. ¿Cuántos de nosotros nos pasó eso en alguna ocasión? Cuando yo sea grande, yo no voy a ser como mi papá. Yo voy a ser diferente.
yo voy a tratar a mi esposa, la que sea mi esposa, la voy a tratar diferente. Yo voy a tratar a mis hijos, cuando yo tenga hijos, yo los voy a hacer diferente. Yo voy a ser un padre distinto. No voy a maltratar, no voy a herir, no voy a ofender, no voy a causarle dolor como mi papá lo causa. Casi siempre hay una reacción así en los hijos, en muchos hijos, cuando ven que el padre está haciendo algo equivocado. Viene esa actitud de raciocinio o de intuición, y luego cuando llegan ya a la edad en que ellos mismos empiezan a buscar a la mujer que les gusta, a la que va a ser su pareja, empiezan a aferrarse aún más para decir: yo voy a ser diferente, yo voy a estudiar, me voy a preparar, no voy a actuar en ignorancia, yo voy a ser una persona más educada, voy a darles más a mis hijos, etcétera, etcétera. Y entonces empieza un modelo racional e intuitivo. Lo llamo racional o intuitivo porque esa persona, ese padre, ahora se está fundando en su capacidad mental, en su capacidad de análisis, de discernimiento. Yo creo que esto no está bien, entonces yo voy a hacerlo de esta otra manera. Yo creo que esto no conviene, ahora yo voy a actuar de esta otra forma. Yo me voy a esforzar así y así. Y empieza en ese camino, pero basándose en él, en sus pensamientos, en su capacidad y en su fuerza. Y puede llegar adelante, puede avanzar bastante, pero muchas ocasiones, la gran mayoría de ellas va a llegar al límite de su propia persona. Se va a dar cuenta que él también comete errores. Y si no cometió los de su papá, comete los suyos propios. Comete los suyos propios. Hay un ejemplo en la Biblia acerca de esto. Ustedes saben que el rey más sabio que ha existido en toda la historia de la humanidad se llama Salomón. Salomón tuvo un hijo, se llamaba Roboam, entre muchos otros que tuvo. Vaya conmigo a Primer Libro de Reyes otra vez, en el capítulo 12. Primer Libro de Reyes, en el capítulo 12, versículos 7 al 11. Primer Libro de Reyes, por favor. Capítulo 12. Versículos 7 al 11. Ahí nos habla acerca de este hombre. Roboam, hijo de Salomón, tuvo su oportunidad también de ser un rey. Capítulo 12, hermanos, por favor. Versículos 7 al 11. Cuando Roboam empieza a ser rey, ya había un tipo sublevación. Ya había una inconformidad muy grande en un sector muy grande del pueblo que se estaba aliando con otro rey llamado Jeroboam. Y Roboam, al entrar a su reinado, viene la gente del pueblo y le dice a Roboam: Roboam, tu padre nos impuso mucha carga de impuestos y mucha carga de que teníamos que pagar al erario público. Roboam, quítanos algo de esa carga y te serviremos. Así vino la gente con él. Quítanos algo de esa carga, o sea, bájale a los impuestos, le dijeron a Roboam. Y Roboam, joven, porque era joven, va y consulta a dos grupos. Roboam consulta a dos grupos. Roboam es un hombre que está en la mayor oportunidad de su vida y va y consulta a dos grupos de personas. Primero consulta al grupo de los ancianos y les pregunta: ¿qué debo hacer? Y los ancianos le dicen: bájalo, haz lo que te están pidiendo. Han estado bajo mucha presión en los últimos años. Tú bajas sus impuestos, es necesario, el pueblo va a estar bien y tú también vas a progresar. Y los oye. Y luego va y le pregunta a otro grupo, al grupo de los jóvenes, de los chavos: ¿qué debo hacer? Y miren lo que dice la historia. Estoy en el capítulo 12, estamos en primero de Reyes 12. Yo tengo otra versión, por cierto. Escúchenla y vayan siguiendo. Dice: los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos
y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Y chequen el dato. Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Látigo y azote con látigo es diferente de azote con escorpiones. Escorpiones eran las puntitas de metal que algunos látigos tenían al final, y con eso el metal era terrible, ¿no? Causaba un dolor terrible al arrancar la carne cuando la gente era golpeada. Entonces Jeroboam, él tenía su oportunidad de hacer un reinado diferente. Él era joven, él tenía poca edad, pero él quería hacer las cosas distintas. Seguramente él decía: yo voy a ser mejor que mi padre. Yo no voy a tratar al pueblo así, yo lo voy a tratar de otra forma. Él fue un gran rey, yo voy a ser mejor. Y casi siempre he visto que nosotros podemos decir: mi padre fue un gran hombre, pero yo puedo hacerlo mejor. El padre que es de esa forma racional e intuitivo empieza a pensar de esa manera. Pero ¿saben cómo terminó Roboam? La palabra del Señor dice que él recibió a la gente que había venido para traerle esta petición y les dijo: ustedes van a seguir con esa carga y les voy a aumentar más. Ustedes tenían impuestos, van a tener más impuestos. Ustedes estaban viviendo de una manera difícil porque tenían que apoyar y sostener al rey, pues me van a tener que sostener a mí y todavía más. La idea de él de llegar a ser un mejor rey se quebró por completo. Falló. Roboam no llegó a ser un mejor rey, porque él se confió en su propia prudencia y en el consejo de aquellos que realmente no estaban capacitados para darle el consejo. Y hay padres que llegamos a ser padres por raciocinio o intuición, pensando: ahora yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, voy a ser diferente. Pero se nos olvida nada más una cosa: que nosotros también somos personas frágiles, limitadas, muy vulnerables, muy caídas, y que nosotros también nos podemos equivocar. Y la realidad, hermanos, es que nos equivocamos muy fácilmente. Muy fácilmente. Entonces, podemos ser padres por imitación simple y pura. Podemos ser padres por raciocinio o intuición, tratando de apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia. Pero cuando eso sucede, nuestra prudencia y nuestra inteligencia es insuficiente. Pero hay una tercera manera, hermano amado, en que usted y yo podemos procurar ser padres. ¿Y sabe dónde la encuentro? En un hombre que se llamaba José. La encuentro yo. En un hombre que se llamaba José. José, el instrumento que Dios usó para que fuera el padre terrenal de su hijo. El padre terrenal de su hijo. En ese hombre yo encuentro un modelo muy hermoso, muy interesante de ejercer paternidad. Repito, José, el padre terrenal de Jesús, aquel hombre a quien Dios usó para que fuera el que guiara a Jesús en sus años tempranos de la vida. Creo que la manera de ejercer la paternidad que José llevó a cabo fue la de revelación. Ser padre por revelación. Usted dirá: ¿y eso en qué consiste ser padre por revelación? Ser padre por revelación, hermano, significa llegar al momento y al entendimiento de decir: Dios, yo no puedo solo ejercer toda esta carga y llevar adelante toda esta responsabilidad. Yo no puedo solo. Sí quiero,
sí anhelo, sí deseo, pero me doy cuenta que tengo muchas limitaciones. A veces no logro entender a mi hijo. Es más, a veces no logro entender a mi esposa. Bueno, a veces no logro entenderme ni yo solo. El modelo de paternidad, hermanos, por revelación, es en aquella persona, en aquel hombre que le dice: Señor, yo no sé, pero yo quiero que tú me guíes. Yo no entiendo todas las cosas, pero yo quiero que tú me enseñes. ¿Y sabe qué hace ese hombre, ese varón, ese padre de familia? Que también puede ser una madre de familia. ¿Sabe qué empieza a hacer? Empieza a aprender a arrodillarse y a pedirle: Dios, dime qué hago. Señor, muéstrame qué hago. Muéstrame a dónde voy. Muéstrame cómo debo conducirme. Enséñame a darle la palabra que debo darle a mi hija fulana o a mi hijo sultano. ¿Se han dado cuenta que hay hijos que nos causan mucho gozo y mucha alegría y nos hacen esponjarnos? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Hay hijos que nos causan mucha alegría. Puros dieces, y ahí viene la nota de la escuela. Felicidades, señor fulano, por su hijo sultano, que es una maravilla, ¿no? Es una lumbrera. Y ya llega el niño con la hoja, o nosotros vamos y nos la da la maestra, y qué padre, qué a todo dar. Pero ¿se han dado cuenta que así como hay hijos que nos hacen esponjarnos, hay hijos que nos hacen sentir que híjole, trágame tierra? Bueno, yo creo que aquí no hay de esos. Pero sucede. ¿Cuántas veces la paternidad nos provoca momentos muy gratos, muy gratos, de bastante gozo, de bastante dicha? Pero ¿cuántas otras momentos de mucho dolor, de mucha pena, de mucha tristeza? El padre que se quiere guiar y que decide guiarse por la revelación del Señor es aquel padre que conoce su limitación y va y dice: Señor, yo necesito tu ayuda. Dime qué hago. Dime cómo trato a fulano. Usted sabe que hay hijos a los que usted nomás les tiene que decir una palabra y ya están llorando. Una palabra. Es más, nomás los ve y ya están así. Y hay otros hijos que, ay, Señor, ahora sí que puedes tratarlos con escorpiones y no pasa nada. Qué importante es que nosotros como padres reconozcamos que nosotros no vamos a resolver todas las cosas, que no tenemos toda la capacidad para salir adelante solos y necesitamos la ayuda del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que antes de que usted se casara y veía usted su hermana o su hermano con sus hijos, usted decía: si yo tuviera esos hijos, yo se los enderezaba así, mira. Y luego cuando vinieron los de usted, ¡qué terrible! ¡Qué show!, ¿no? Le pasa lo que le pasaba a un amigo que conozco. No lo conocen ustedes, ni vayan a esforzarse por saber quién es. Que su hijo era tan activo, y él no lo podía detener, pero por nada del mundo. Que el niño andaba por todo el cuarto, ¿no? Y por las paredes y el techo, y lo único que le quedaba decir al padre era: ¡qué mono mi hijo! ¡Qué mono mi hijo! Y era el mono del padre, ¿no? Pero era lo único que le quedaba a él por decir. ¿Cómo es que usted y yo podemos ejercer, amado hermano varón que está aquí, nuestra paternidad? Tú y yo podemos tener muchos años de vida, muchos títulos, sí, títulos universitarios y maestría y doctorado, pero ¿sabes dónde fácilmente reconocemos nuestra limitación? Cuando venimos al asunto de la paternidad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: no, pues es que yo fui, pero de los premios al saber, me dieron mis cueros de chivo y mis diplomas y todo, mis certificados, ahí lo tengo, la pared tapizada? Pero cuando llega el asunto de la educación de los hijos y del trato con ellos, hijo, ¿cómo nos sentimos tan limitados, ¿no? Tan limitados, a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, padre de familia, nos sentimos fracasados. Nos sentimos fracasados. En algunas ocasiones yo dije: caray, ¿en dónde me equivoqué?
Yo no sé si a usted le ha pasado eso. ¿En qué momento me equivoqué? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué hice mal? Porque el padre que vive por revelación, lo que llega a entender es: yo no puedo solo. La madre que vive por revelación llega a entender: Señor, ayúdame, dime qué hago, dime cómo le hago. Y entonces se clava en oración, empieza a recibir del Señor la instrucción para saber cómo hacerle, cómo tratar a fulano, cómo tratar a sutana. Se da cuenta de cómo tratar al hijo o cómo tratar a la hija. Mire, venga el ejemplo que le estaba mencionando de José. En Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21, vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, por favor, versículos 20 y 21. Ahí empezamos a ver a ese ejemplo de paternidad. José sabía que el hijo que él estaba criando era hijo de Dios, porque se le había dicho a él. José sabía eso. ¿Cuántos de ustedes saben que los hijos que tenemos son del Señor? ¿Cuántos de nosotros lo sabemos? ¿Sí, hermanos? ¿Qué dice la palabra? He aquí, herencia de quién. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, pero son herencia de Jehová. Entonces nosotros no podemos tener una postura diferente. Miren lo que dice en Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice: mientras consideraba esa posibilidad, está hablando acerca de José. José estaba considerando la posibilidad de abandonar a María. Pero mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas temor de recibir a María por tu esposa, porque el niño que lleva en el vientre y que dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo es concebido. Cuando nosotros vemos esto, debemos entender que el Señor le está hablando a José. Él está entendiendo la palabra. Y mire cuando dice el versículo 24, ahora, versículo 24 dice: cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María su esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. José se está dejando guiar por el Señor. El Señor le da una revelación, una palabra, y José la acepta y no empieza a forcejear con Dios. Él recibe una revelación. ¿Qué es lo que está pasando en su relación con María? ¿Cómo es que debe de tratar ahora a esa mujer que va a tener un bebé? Si usted observa ahora en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, después que los reyes magos o los sabios de Oriente han ido a ver al niño, José recibe una instrucción para tratar a su familia y llevar adelante a su hijo. Dice, versículo 13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14, esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes, etcétera, etcétera. Ahí viene otra revelación, otra palabra que Dios le da a José, y José entiende y actúa. Y si usted gusta ir conmigo al mismo capítulo 2, versículo 19 y 23, que narra la parte cuando ya vuelven a Nazaret. Dice, cuando Herodes murió, un ángel del Señor, otra vez un ángel del Señor, se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces, versículo siguiente, José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea, etcétera, etcétera. ¿Quién está orientando a José en lo que debe hacer? El Señor. José está siendo guiado por el Señor.
En cada paso que está dando, está siendo guiado por el Señor. José puede ejercer esa paternidad. Y yo creo que tal vez nunca ha habido paternidad más difícil que la que ejerció José. Porque él sabía que estaba criando, educando, cuidando a un hijo que no era suyo y que era hijo de Dios. Y oiga usted, eso es tremendamente responsabilidad, una tremenda responsabilidad. Pero él hace esto y obedece al Señor, porque él recibe orientación del Señor. Ahora usted dirá, bueno, pastor, pero ¿significa acaso que entonces tendré que estar pidiendo que el Señor me mande un ángel siempre? Bueno, algunos de nosotros a veces necesitamos ángeles para que nos orienten específicamente cómo tratar a algunos de los hijos, porque son hijos especiales, ¿no? Tremendos. Pero déjenme darle otra opción. ¿Qué le parece la palabra de Dios? ¿No es la palabra de Dios la revelación del Padre hacia nosotros? ¿No es la palabra de Dios martillo que quebranta la piedra? ¿No es la palabra de Dios fuego, hermano, que dobla al hierro y que lo derrite? ¿Qué le parece la palabra de Dios como la guía, el mapa, la brújula, el instructivo, capaz de decirnos a usted y a mí cómo tratar a nuestros hijos, cómo aconsejar a nuestros hijos, cómo guiar a nuestros hijos? La palabra de Dios es revelación del Señor. Y usted y yo podemos ser padres por revelación cuando tomamos la palabra de Dios, la comemos nosotros mismos, la digerimos nosotros mismos, la entendemos nosotros mismos, la aplicamos nosotros mismos y entonces la podemos enseñar a nuestros hijos. Y qué poderosa palabra cuando un hombre la vive él mismo y entonces la puede extender a su hijo o a su hija. ¿Qué argumento, escuche por favor la pregunta, qué argumento te va a presentar tu hija o tu hijo cuando tú le presentas el consejo de la palabra avalado con tu propia conducta? ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí se entendió la pregunta? ¿Sí? ¿Qué cosa te va a reprochar tu hija, tu hijo, cuando tú le dices, hijita, esto es así? Y cuando tu hija ve que tú estás de una sola pieza haciendo eso que le estás diciendo. Vivir por revelación significa que tú vas y doblas tu rodilla, te quebrantas delante de Dios, pides el consejo, lo aplicas para tu propia vida y luego lo das a tu hijo. Lo haces por medio de tu ejemplo. Ser padre por revelación significa que tú estudias, escudriñas la palabra de Dios, te das cuenta de lo que ahí se enseña, te das cuenta de los consejos que ahí hay, los memorizas, los comprendes, los entiendes, los disfrutas y luego también los enseñas. Eso es ser padre por revelación. La revelación del Señor está en tu vida. Tú siempre vas a tener la palabra correcta para tu hija, para tu hijo, porque la palabra de Dios está en tu corazón. Y de la abundancia del corazón, ¿qué sucede, hermano? Habla la boca. De la abundancia del corazón. Tenemos hijos que a veces se ponen bien difíciles. ¿Pero qué hijo no se pone difícil? Usted y yo a veces decimos, no, pero es que en nuestros tiempos nada más nos miraban. ¿Sí? ¿Cuántos hemos dicho eso? En nuestros tiempos nada más nos miraban y ya entendíamos, ¿verdad? Pero ya sabías por qué hacerlo, ¿verdad? No era por la mirada. ¿O sí? Era por lo que podía venir después de la mirada. ¿No es cierto? Tú ya sabías. La mirada no era el asunto. Tú ya sabías que si la mirada no era suficiente, te iba a ir pero sumamente mal. ¿Verdad? Así nos entrenaron, pues así aprendimos. El asunto no era la mirada, no era nuestra sensibilidad, era el temor a lo que podía venir detrás. No. Ahora, usted y yo, hermano, cuando vamos al Señor,
cuando recibimos del Señor el consejo y cuando aprendemos a ser padres por revelación, entonces tenemos una capacidad diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos leído el libro de los Proverbios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto la calidad de consejo que hay en Proverbios? ¿Sí, amén? Espero que tú. ¿Por qué creen, hermanos varones y hermanas mujeres, que continuamente les estoy animando? No se vaya a dormir antes de haber, sígale. Ajá. No se vaya a dormir antes de haber leído la palabra de Dios, 2 capítulos, 3 capítulos. Usted y yo tenemos que leer, porque si no tenemos la revelación de Dios en nuestros corazones, pues de qué abundancia le vamos a hablar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Pero cuando tú le hablas a tu hija y a tu hijo con la seguridad de la palabra, con la seguridad de la aplicación de la vida tuya a la palabra, entonces, hermano, ahí hay autoridad. Ahí no es de la mirada. Ya la mirada esa pasó a la historia, pero el poder de la palabra. El hijo tuyo, la hija tuya, va a saber donde quiera que se encuentre, donde quiera que ande, que ahí están los ojos no de la mamá, pero del Padre, ¿no? Del Señor. Ahí están los ojos del Padre, del Señor sobre él. Hermano, usted y yo estamos en un tiempo en el que, aunque haya el teléfono, y aunque el teléfono lo traiga tu hija y tu hijo donde quiera, y tú le digas, contéstame donde estés, puede darte una escena de Siberia o de Japón o de donde sea, en cualquier momento. Nosotros necesitamos ser padres por revelación, pero ser padre por revelación tiene un costo alto. Quiere decir que tú vas a estar orando todo el tiempo por ellos. Hace un momento platicaba con una hermana aquí acerca de su mamá, y la mamá de ella le explicaba por qué es que ella había podido dirigir a la familia de 11. Y la respuesta de la mamá era: si tú supieras cuánto tiempo han estado estas rodillas dobladas por ustedes. Una vez me acuerdo que el Señor nos reveló algo que estaba sucediendo en la vida de mi hijo, el que es pastor ahora. Y lo llamé y le dije: está pasando esto y esto. ¿Quién te dijo? Me lo dijo el Señor. Oiga, qué frustrante para un hijo, ¿verdad? No. Pues yo ahora, ¿cómo me escondo? Cuando Dios te revela a ti, padre de familia, madre de familia, ¿dónde está tu hijo? ¿Qué está haciendo? Pues qué escondite le queda, ¿verdad? ¿Están oyendo, chavos? ¿Están oyendo, chavas? No hay escondite cuando un padre dirige por revelación, cuando está en la presencia del Señor y le ora y le llora al Señor y dice: revélame. Y cuando va a la palabra de Dios y escudriña la palabra, porque la palabra revela el corazón de las personas. La palabra es como el traductor de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Y cuando tú, padre de familia, te metes a la palabra de Dios, aprendes a interpretar lo que está pasando en tu hija y en tu hijo. Así que, amados hermanos, que somos padres de familia, que a veces nos hemos frustrado pensando: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice mal? Yo le quiero invitar a que aprendamos esto. Hoy usted y yo tenemos que tomar una decisión. La decisión es muy sencilla, pero es sumamente importante. Voy a ser un padre por revelación. Voy a pagar el costo. Me voy a meter con el Señor. Voy a orar a Él. Voy a escudriñar su palabra. Voy a pedirle sabiduría. Voy a pedirle entendimiento para que, aplicándolo primero a mi vida, lo pueda ejemplificar con mis acciones a mis hijos, a mis hijas, y entonces ellos vivan diferente.
Hay una porción en la Escritura que usted y yo tenemos que recordar. Hay una porción en la Escritura que dice de la siguiente manera. Capítulo 27 de Salmos. Capítulo 27. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hay hijos que han quedado huérfanos, de padre o madre, pero hay un Dios que los sostiene. Hay hijos que han sido abandonados por padre o madre, o por ambos, pero hay un Dios que se compromete diciendo, yo no te dejaré ni te desampararé. Y debo decirle que cuando Dios se compromete, Él cumple. Debo recordarle que cuando Dios se compromete, Él cumple. En el Salmo 27:10 así lo dice. 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y mire lo que dice también en el Salmo 68:5. Dios es, Salmo 68:5, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Otra vez, lo voy a iniciar. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y cuando tenemos esa revelación de la palabra de Dios, ¿quién no podrá asentarse en su fe? ¿Quién no podrá afirmarse en la fe? ¿Quién no podrá tomarse de esa mano fuerte que es la mano de Dios? ¿Quién no podrá confiar en el Señor y decir, si tú eres mi Padre, y si tú eres mi defensor, y si tú eres mi ayudador, Señor, yo voy contigo a donde sea, yo voy a poder salir adelante? Él es padre de huérfanos, Él es defensor de viudas, Él sabe cómo tratarnos y no tomar la decisión de abandonarnos. Y si Él sabe cómo hacerlo, con toda seguridad lo puede revelar a ti y a mí cuando llegamos al punto de decir, yo ya me quiero ir, yo ya quiero salirme, yo ya quiero... No, esto es así, esto es de esta manera, esto es de esta otra. Hermanos, este es un día para darle gracias a Dios. Hay ocasiones en que nosotros nos envenenamos con la amargura de los maltratos que recibimos por nuestros padres. Y llega a ser tan terrible esa invasión de veneno que nos perjudica para toda la vida y luego perjudica a otros. Pero yo quiero decirle, hermano, hoy en el nombre del Señor, el Señor quiere enseñarnos a usted y a mí una forma diferente de ser padre. Ya no es nada más por imitación, hermano, no es imitación, ese no es el modelo correcto. Tampoco siquiera es el de la intuición nuestra o el raciocinio nuestro. Pero hay otro modelo, el modelo de la revelación. El modelo del varón que se mete a la palabra de Dios y a la oración y delante del Señor se postra, se quebranta, pelea, lucha, recibe el consejo, lo vive y lo comunica. Hoy queremos darle gracias a Dios por los padres, por todos los padres de familia. Tal vez, hermano, usted y yo como padre hemos tenido muchos momentos en nuestra vida en los que hemos tenido que decirle al Señor, Señor, perdóname porque me equivoqué. Tal vez hemos tenido muchas veces que pedir perdón a nuestros hijos o a la esposa porque nos hemos equivocado. Pero hoy yo quiero invitarle a que usted y yo recibamos la palabra del Señor y un abrazo del Señor en el que Él nos invita para decirnos, yo quiero seguirte enseñando a ser padre. Algunos de ustedes están aquí, son padres solos. Algunos de ustedes son madre y padre al mismo tiempo. Algunos de ustedes son padre y madre al mismo tiempo. Y la responsabilidad es alta.
Pero qué bendición saber que tenemos un Padre eterno, un Padre que está allí todo el